Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a explicar brevemente de qué se tratan los primeros auxilios psicológicos. En esta breve clase lo que vamos a abordar tiene que ver con una definición, los objetivos básicos, el deber ser, dónde se utilizan, cuáles son las pautas para la aplicación y finalmente el comportamiento profesional. Entonces vamos a comenzar entrando en lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos. Su objetivo va a ser justamente el de ayudar y contener a las personas que han sido afectadas a recuperar el control y a afrontar lo que les haya sucedido con el menor número de secuelas posibles de la catástrofe o emergencia. A pesar de la utilidad que tienen los primeros auxilios psicológicos, no se acostumbran a utilizar en situaciones críticas y estresantes de la vida diaria, lo que nosotros llamaríamos emergencias cotidianas, como pueden ser los accidentes de tráfico, las agresiones, las evacuaciones, las muertes repentinas, que son muchísimo más frecuentes, inclusive que una catástrofe mucho más grande. Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, son una técnica de intervención que no espera obviamente que llegue una ambulancia en sentido obviamente figurado, porque es una técnica de intervención por sí misma. Se utiliza con niños, jóvenes y adultos que acaban de sufrir el impacto de una noticia, o bien un accidente, o bien han sido víctimas de accidentes, catástrofes, atentados, desastre natural, delitos como violaciones, asaltos, secuestros, entre muchos otros. Es decir, son personas que están en shock, que se sienten vulnerables y que están tratando de entender lo que les ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha pasado. Además, se puede aplicar con personas que, aunque no presenciaron el evento, resultaron afectados al enterarse. También es recomendable que se apliquen con personas que atienden a las víctimas, como paramédicos, bomberos, enfermeras, médicos, trabajadores sociales o cualquier persona que esté en contacto con los afectados. Los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo el proteger a estas personas de sufrir más daño, un daño físico o un daño psicológico que podría ocurrir en la gestión de ese momento difícil, donde las personas están con dificultades para manejarse, para entender la situación y está también en tratar de calmar a estas personas. Y esto seguido es muy importante porque cuanto más nerviosa esté una persona, más activada están, más aumenta también la posibilidad de que sufran secuela tras lo que les acaba de ocurrir. Así que generar un ambiente calmado, tranquilo, en el que ofrecer información y contener a las personas y a sus familias, tenerles en un lugar seguro va a ser una forma para poder evitar que la situación que están viviendo genere más secuelas de las necesarias o lo que nosotros, por ejemplo, llamamos el daño secundario, que se produce después del impacto y después del daño primario, que sería el original, el que no es evitable. Eso sí, igual que los primeros auxilios médicos en los de carretera, en el fondo a nosotros se nos indica que debemos estar atentos, que en el fondo debemos tener conocimiento, debemos estar en el fondo, debemos estar entrenados, porque es una técnica, es un procedimiento que se está y se va a trabajar con seres humanos que han desarrollado un shock, una situación que no han podido ni siquiera imaginar ni pensar, ocurrió en el minuto y se requiere contener. Para esto no es necesario ni ser psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni trabajador de la salud, pero sí se tiene que haber aprendido qué son, qué no son y cómo aplicar también lo que son los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuándo hay que aplicar los primeros auxilios psicológicos? Están indicados desde inmediatamente después del impacto de lo ocurrido, ya sea una crisis cotidiana o una emergencia masiva y hasta aproximadamente unas 72 horas después. Pero esto no quiere decir que transcurridas estas 72 horas las personas afectadas que han vivido una situación muy dura, dramática incluso,
no necesiten ayuda, ni intervención, ni asesoramiento. Solo que los primeros auxilios psicológicos son justamente este procedimiento técnico adecuado en las primeras 72 horas tras el impacto. Si nosotros nos damos cuenta que la persona necesita ayuda posterior, ahí nosotros podríamos utilizar otros procedimientos u otras técnicas que no sean justamente los de los primeros auxilios psicológicos. Dentro de los objetivos básicos de los primeros auxilios psicológicos tenemos uno, reducir el nivel de estrés producido tras el impacto de la noticia o del evento traumático. ¿Esto qué quiere decir? Establecer una conexión humana, compasiva, pero no intrusiva. Mejorar la necesidad de generarle a la persona esta seguridad inmediata, continua, y brindar este alivio al sufrimiento, al dolor que está sintiendo. Calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentren abrumados o agobiados emocionalmente. Ayudar a los sobrevivientes a que le digan específicamente cuáles son sus necesidades y preocupaciones inmediatas y recopilar información adicional cuando sea pertinente. Ofrecer asistencia e información práctica para poder ayudar a los sobrevivientes a enfrentar sus necesidades y preocupaciones inmediatas. Conectar a la persona o las personas afectadas con su red de apoyo. ¿Por qué? Porque las personas vivimos en comunidad y poder contar con esas personas, tanto familiares, vecinos, líderes comunitarios, líderes religiosos, si la persona, por ejemplo, es creyente, nos ayuda a sentirnos arropados, acompañados, nos ayuda también a sentirnos mejor y nos ayuda mucho ver la solidaridad de las otras personas cuando nosotros estamos mal. Por lo tanto, conectar a los afectados con su red de apoyo es una forma de mitigar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Potenciar las estrategias de afrontamiento de las personas afectadas. La mayoría de nosotros hemos tenido vivencias traumáticas, hemos tenido pérdida, hemos sufrido situaciones muy complicadas y tenemos una serie de recursos, de capacidades también que nos han funcionado o nos han ayudado y es así como sabemos más o menos qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos van a dificultar poder manejarnos con lo que nos ha ocurrido. Es muy importante que los afectados puedan ser conscientes de que tienen una experiencia, que tienen recursos y por lo tanto estimularles a pensar cómo han hecho frente a otro tipo de situaciones similares y esto les va a ayudar a darse cuenta de que posiblemente, aunque sea difícil, también podrán manejarse con lo que acaba de ocurrir, tanto a los adultos, niños y familia, a tomar este rol activo en su propia recuperación. En el fondo es apoyar el manejo adaptativo de la situación, reconocer los esfuerzos, fortalezas para afrontar la adversidad y empoderar a los sobrevivientes y animarlos. Todos tenemos determinadas estrategias para hacer frente a las cosas difíciles, solamente que en situaciones puntuales nos olvidamos. Fomentar la autonomía de las personas afectadas. Y esto tiene que ver netamente con fomentar información que pueda ayudar a los sobrevivientes a afrontar efectivamente el impacto psicológico de desastres. Es también prioritario de cara a la prevención de las secuelas después de un hecho traumático. Los primeros auxilios psicológicos no deben de ser nunca una forma de sobreprotección. Con eso no estamos ayudando a los afectados. Necesitamos que ellos mismos activen sus propios recursos para que puedan generar lo que tiene que ver con este primer acercamiento y que puedan entender en el fondo lo que les está ocurriendo. Deber ser de los primeros auxilios psicológicos. Primero y por encima de todo deben aportar calma y modelar respuestas saludables. Los primeros auxilios psicológicos deben aportar ayuda que no sea intrusiva. Deben facilitar si una persona quiere hablar, pero sin presionarla. No debemos someter a las personas afectadas a interrogatorios, sino simplemente acercarnos a ella y preguntarles si necesitan algo. Muchas veces las personas saben incluso mejor que nosotros cuál es la primera necesidad que tienen en un momento determinado y nosotros no podemos censurarlos porque son sus propias necesidades. ¿Qué no deben ser los primeros auxilios psicológicos? No deben
ser una terapia, porque no lo es, no es un procedimiento que lleve tiempo, es en el momento. No son una forma de diagnóstico, ni siquiera son una técnica de desactivación, los conocidos defussing o deafing no son tampoco esa clase de técnicas. Los primeros auxilios psicológicos no deben ser jamás una forma de abordar muy en profundidad y con muchas verbalizaciones lo que ha ocurrido. Eso que es muy útil y muy necesario quedará siempre para etapas posteriores a las primeras 72 horas después de un impacto. Es muy importante tratar de preservar la dignidad y lo que tiene que ver con la confidencialidad de todo lo que ocurre. Porque cuando hay emergencias, sobre todo si son masivas, suelen acudir, por ejemplo, los medios de comunicación que quieren hacer su labor de información. Hacen una buena labor y muchas veces nos ayudan a los profesionales a divulgar pautas, a tratar de entender lo que necesitan los afectados, pero por el otro lado a veces quieren saber detalle, informaciones que obviamente vulneran el derecho de confidencialidad de las personas afectadas. Nosotros como proveedores de los primeros auxilios psicológicos debemos ser muy escrupulosos con esto. Hay algo que es una obviedad. Cuando aplicamos primeros auxilios psicológicos a una comunidad o incluso solo a una familia, podemos encontrarnos con un amplio espectro de culturas, religiones, manera de ver el mundo, significaciones, maneras de pensar, de decidir, y es aquí donde necesitamos justamente generar lo que tiene que ver con esta diversidad. Debemos ser capaces de ver a los demás como seres humanos diferentes, independiente de que sean inclusive de la misma familia, por ejemplo. ¿Dónde se deben utilizar los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para ser prestados en diferentes entornos. Vamos viendo algunos entonces. Trabajadores de salud mental u otro profesional de equipos de respuesta pueden ser llamados para prestar primeros auxilios psicológicos en albergues de población general, albergues de necesidades especiales, hospitales de campo, la selección prioritaria de condiciones médicas, instalaciones para casos agudos, por ejemplo, departamentos de emergencia, también lo que son las áreas de organización o centros de emplazamiento para respondedores de primera instancia u otros trabajadores de auxilio, también en centros de operaciones de emergencia, líneas telefónicas para emergencia o bancos telefónicos, lugares de alimentación, centros de servicio de asistencia en caso de desastre, centros de recepción y asistencia a las familias, hogares, negocios y otros entornos comunitarios. Ahora vamos a adentrarnos ya a lo que tiene que ver con los pasos para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Tenemos el contacto psicológico, analizar las dimensiones del problema, analizar posibles soluciones, las acciones concretas y finalmente nuestro seguimiento. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vamos a verlo cada uno. El contacto psicológico se presenta la persona que interviene con el afectado y se le explica el por qué se está acercando. Se debe de transmitir confianza y aceptación. En todo momento se debe de mantener una escucha activa con el afectado. Analizar las dimensiones del problema. Se deben identificar las necesidades, preocupaciones inmediatas del afectado y darles un orden de prioridad. Se deben hacer preguntas abiertas para llevar a la persona a una mayor claridad. Se debe evitar juzgar y minimizar los sentimientos de la víctima. Analizar posibles soluciones. Acá nosotros lo que vemos es planificar las necesidades para llevarlas a cabo. Se debe de permitir que el afectado analice qué está al alcance de su mano para poder solucionar las necesidades que se le presentan. Se le debe de ayudar a contactar con su red de apoyo, como son los familiares o los amigos. Cuando nosotros hablamos ya de acciones concretas, se debe llevar a cabo las decisiones tomadas, estableciendo metas a corto plazo y evitando querer resolver todo a la vez. El seguimiento. Se debe de recontratar a la víctima para poder evaluar
su evolución. Entonces, cuando yo recontacto a la víctima, lo que estoy haciendo en el fondo es explicar las reacciones que pudiera tener y qué hacer en caso de que se presenten, por ejemplo, complicaciones, canalizar con un profesional de la salud mental en caso de ser necesario, por ejemplo. El comportamiento profesional. Siempre es importante operar solamente dentro del marco de un sistema autorizado de respuestas a desastres, modelar con el ejemplo respuestas saludables, mantenerse calmado, cortés, organizado y servicial, mantenerse visible y disponible, mantener la confidencialidad apropiadamente, mantenerse dentro del área de su peritaje y del rol que le ha sido designado, hacer los referidos apropiados cuando sea necesaria ayuda especializada o sea requerida por el sobreviviente, estar informado y ser sensitivo con respecto a asuntos de cultura y diversidad, prestar atención a sus propias emociones y reacciones físicas y tomarse tiempo para también cuidarse a uno mismo. Eso ha sido toda nuestra clase. Muchas gracias por su atención y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.